Esta ciudad es la única en el mundo que existe en 2 continentes al mismo tiempo. Europa de un lado, Asia del otro. Solo el mar los divide. Hoy cruzamos ese mar. En el video anterior llegamos por primera vez a Estambul. Nos dejamos sorprender por sus calles, por su comida, por su gente y recorrimos muchos lugares, entre ellos la impresionante y bellísima Mezquita Azul. Y por supuesto, la imponente y magnífica Hagia Sophia. Ahora nos encontramos caminando por los alrededores de Hagia Sophia, uno de esos recorridos donde cada calle te sorprende más que la anterior. Y en el camino nos topamos con algo que no puedes ignorar si visitas Turquía: un hammam, el baño turco tradicional. No entramos como tal, pero desde el lobby observamos todo el proceso y ya puedes entender por qué existe esto desde hace siglos. Los precios rondan típicamente entre los 60 y 70 euros, dependiendo del servicio. Pero si tienen la oportunidad, yo creo que sí vale la pena la experiencia. This is the memorial of moving the capital from Rome to Istanbul. Originally there was a statue of Constantine on top of that, but in a storm, lightning hit and the statue fell down. Oigan, aquí se mueve tantísimo dinero que hay carritos, como el que está pasando acá atrás de mí, que son carritos que los llenan de dinero y pues se van moviendo de lugar a lugar, los rentan para, pues sí, pasar dinero de un local, de un negocio a otro negocio, por la gran cantidad de dinero que se mueve en el centro de Estambul. Entonces lo lleva el gobierno y la gente que lo lleva, pues trae pistola y todo. Pero antes de entrar al Gran Bazar, hacemos una parada obligatoria. Phenomenal place. Un kebab en uno de los sitios más icónicos de Estambul. El siguiente video será en su totalidad de gastronomía turca, así que no se preocupen, ya les enseñaré. El Gran Bazar de Estambul, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo. Más de 4.000 tiendas, 60 calles internas y una historia que arranca en 1461, cuando el sultán Mehmed II lo mandó construir tras la conquista de Constantinopla. Durante siglos fue literalmente el centro comercial del mundo entero. Aquí se negociaban sedas, especias, joyas y hasta esclavos. Hoy venden de todo. Oigan, pues aquí en el Gran Bazar, lo bonito, lo interesante, lo padre es que son 45,000 metros cuadrados, son más de 64 puertas. Y esto, cuando estaba el emperador, empezaron a comprar terrenos y de que este centro comercial también, este otro también. Y al final los cubrieron todos con un techo y por eso es tan grande el Gran Bazar. Pero aquí encuentras de todo, sobre todo mucha joyería, mucho oro, porque el turco está acostumbrado a comprar mucho oro por el tema de la devaluación y todo eso. Entonces como que agarran mucho el oro aquí y luego lo venden. Hay mucha reventa de oro, mucha joyería. Y aquí cada metro se aprovecha. Como hay una persona ahí trabajando, diseñando joyas, y arriba otra persona arriba diseñando joyas. Es impresionante. Está muy precioso, está muy impresionante y está muy, pero muy grande. Nos dejaron entrar aquí. Aquí venden un montón de alfombras que son alfombras turcas. Ahí están atrás los señores que nos dejaron entrar, los dueños. Pero es muy colorido todo. Es como... está bien bonito y huele alfombra. Alfombra turca. Está muy bonito esto. Y ahora entraremos a la primera construcción del Gran Bazar, la estructura original en donde empezó todo. A partir de estos techos, el Gran Bazar se fue extendiendo con el paso de los años. Esto que tenemos aquí atrás de nosotros es la cúpula central, el edificio original donde todo esto se originó. A partir de este edificio, que está lleno de tiendas, sobre todo de plata, empezaron a construirse todo lo alrededor y se empezó a hacer el Gran Bazar que conocemos el día de hoy. Aquí fue donde inició todo. Pero el Gran Bazar no solo son tiendas, son historias de personas, es cultura. Most stupid thing you can do in the bazaar is shopping. The bazaar is a treasury.
to explore. But people are too much involved in shopping. They go home with 10 bags and don't remember anything. Yes. Y como pueden ver, tenemos este tipo de tiendas aquí en el Gran Bazar y son, verdad, hay cantidad de compradores, de vendedores. Y ahorita el señor de acá nos dijo una frase muy cierta que dice que tal vez la cosa más tonta al venir al Gran Bazar es comprar. Porque lo que se viene a hacer al Gran Bazar es vivirlo, experimentarlo y ya después si quieres compras. Pero mucha gente dice, ese Gran Bazar vamos a comprar. Pero lo más importante es venir aquí, observar, ver los detalles, ver las artesanías turcas. Y eso es lo más importante de venir al Gran Bazar. No como tal el comprar. La gente escucha Gran Bazar y dice, en friega hay que comprar. Pero no, hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Y si quieres al otro día vienes a comprar. Porque si no lo sientes, si no lo ves, si no lo hueles, es otra cosa distinta. Vean qué belleza, los tapetes turcos son una cosa bellísima. Miren, esto de aquí que está en medio de el Gran Bazar es para lavarte literalmente los pies porque la gente se va después de aquí a rezar. Entonces rápido vienen aquí, se limpian los pies y se agarran sus chivas y se van para allá a rezar. Bueno, bonito, barato. Nice. Bueno, bonito y barato. So everybody knows your language here. Yes? Yeah. Oh, wow. This shop, they know almost every language. Yeah, right. Como pueden ver, venir al Gran Bazar no es solo hacer compras, es sentirlo todo. Que el ajedrez y el vagamon son los juegos de mesa más populares cuando van a tomar café. Entonces lo compras para ir a tomar café y jugar con tu amigo. Muy bonito. Y los fiches y tableros son separados. Puedes cambiar. Oh, muy buen español. ¿De Felicidades. dónde eres? México. Thank you. Buen día. Igualmente. Gracias, buen día. Lo que más me sorprendió no fue el tamaño, sino que todavía funciona como un bazar real. No es un museo ni una trampa turística. Bueno, también es una trampa turística. Pero hay turcos consumiendo cosas de verdad entre los turistas. Eso le da una energía que no encuentras en ningún otro lado. Y así es como nos despedimos del Gran Bazar. Es una auténtica locura, una auténtica experiencia. O sea, hay mucho ruido, hay muchas personas que también entienden el español, porque aquí hablan todos los idiomas los vendedores. Entonces, si quieren de repente conseguir algo, pero no hablan inglés, no hablan turco, igual en español los van a entender. Y wow, es enorme. Allá atrás tenemos la puerta número 1 y atrás, allá tenemos la puerta 7. Digamos que la avenida principal del Gran Bazar es de la puerta 1 a la 7. Y fuera de eso hay un montón de puertas, todas con seguridad, porque aquí hay un montón de joyas, un montón de oro. Entonces está todo seguro. A partir de las 7 cierran todo y si te quedas adentro, ni modo, te quedas aquí a vivir. Pero muy bonita experiencia. Qué bonito es el Gran Bazar. Y claro que sí, después de caminar como locos, recuperamos la energía haciendo una actividad entre turcos. Comer el famoso künefe de pistache con helado de vainilla afuera de una mezquita. Pero ahora sí, sigamos con la aventura. Caminando nos encontramos con la mezquita Yeni, que en turco significa simplemente la mezquita nueva. Aunque tiene casi 400 años, esta sigue siendo la más nueva de las grandes mezquitas imperiales de Estambul. Su construcción empezó en 1597, por orden de una mujer. Safiye Sultan, madre del sultán, fue quien inició el proyecto. Pero entre problemas políticos, incendios y el arquitecto que fue ejecutado por hereje, tardaron 66 años en terminarla. Es la mezquita que más tiempo tardó en construirse en toda la historia de Estambul. Y justo a su lado tenemos al mercado de especias, también conocido como el bazar egipcio, porque históricamente llegaban aquí las especias traídas desde Egipto. Lleva funcionando desde 1664 y fue precisamente un lugar de compra y venta de todo tipo de especias de alrededor del mundo.
Oigan, estamos en el mercado de especias, como pueden ver es bastante grande, bastante largo. Y lo aquí curioso de este lugar es que mucha gente pues te habla en español, mucha gente te habla en diferentes idiomas. Pero aquí lo particular, aunque no es muy grande, es que pues venden las especias, literalmente te venden para el té, te venden para las salsas, te venden para todo. Entonces todos los locales tienen pues los polvitos de colores, los famosos polvitos de colores de Turquía. Está muy padre, está muy bonito, pero nada como el Gran Bazar. El Gran Bazar sí está enorme y ahí sí hay muchas cosas. Pero si nada más quieres como, pues sí, condimentos, si quieres dulcecitos, sobre todo dulces, si quieres té, sobre todo mucho té, hay muchísimo té, este es el lugar indicado. Porque si vas al Gran Bazar hay muchas otras cosas, pero si nada más quieres dulces, si quieres nada más cosas de té, este es el lugar indicado. Y aquí fue donde nos pasó algo que no teníamos planeado. Un vendedor que hablaba perfecto español nos invitó a su tienda. Y lo que siguió fueron los minutos más interesantes del día. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué parte de México vienes? Ciudad de México. ¿Chilango? ¿Chilango? No, en febrero pasado estaba ahí. ¿Ah, sí? Sí, estaba muy cerca del bosque de Chapultepec Ah, de 10 días. ¿te gusta? Muy bien, bien. Sí, en diciembre me voy otra vez. Oh, muy Mi bien. prometida también mexicana. de Ah, ¿en Jalisco, serio? Guadalajara, sí. Ah, Guadalajara. No manches, ve. Venga, venga. Pruébalo, por favor. Ah, muchas Es gracias. como mazapán. Como Sí, mazapán. de turco, té negro, té de granada, manzana, cuál té. Tengo muchas opciones. Granada. ¿Y de qué parte de Guadalajara es tu...? De la Quiapaque. Oh, ¿qué es esto? Eso es pistacho con miel y sésamo. Oh, ok. Camera Woman también tiene que comer. Exacto. Vamos a probar el pistache con miel y sésamo. Está buenísimo. Uy. Famoso té de granada. Cuidado, es caliente. Este es el clásico forma de delicias turcas. Esta es una nueva forma de delicias turcas que son mejor opción para las turistas. Y el té de granada, ¿verdad? Este es granada. Té de granada. Oh, uf, me gusta. Uf, buenísimo. También es muy bueno para colesterol. ¿Ah, sí? Tiene colesterol, sí. Oh, tiene doble función. Además de que sabe rico, también para el colesterol. Ahí está mi parte favorita, los tés. Todos son los tés. Todos son los tés. Ok. En el mundo solo como hay gente alcohólico, Ajá. somos los turcos, somos tecólicos. Telco- Tecólicos. Somos tomamos demasiado té. Tenemos varios tipos de té. Eso es manzana, té de manzana. Ese también natural. Buenísimo. Y las hierbas mezcladas todos sirven por algo. Las mujeres se compran eso muchísimo. Uf, Antes de huele vender buenísimo. ese té, ¿qué les digo, sabes? Si tienes problema de insomnio o si tienes un marido que habla mucho en la noche, con ese té va a dormir pronto. Claro. Por eso las mujeres compran un montón de Está cosas. huele delicioso. Aquí está para colesterol diabético con diferentes mezclas, pero este dos vendemos demasiado al momento. Ah, ok. Ese es para chupapanza. Chupapanza. 30 días después de forma de Shakira. Té del amor. Té del amor. Tiene ginseng. El mejor afrodisíaco para la mujer y para el hombre. Wow. Solo bebes ese té 15 minutos antes de ir al campo de batalla. Parece como pero no es droga. Se llama cristal de mentol. Mira. Es una mezcla con aceite de romero, menta, eucaliptus y limón. Ok. Tienes que echarlo en agua caliente, así, nada más. Y tienes que olerlo, no es para beber. Si tienes suegra que no te quede bien, puede beber ella, pero tú nunca lo bebes. Ok. Eso es importante. Ok. Es como Big Vaporub, pero natural Big Vaporub. Para Oh, ok. asma, migraña, rinitis, sinusitis, bronquitis, para tos. Si roncas mucho en la noche también se funciona, hermano. Pones al lado de la cama y ya. A ver. Wow. Wow, es muy Buenos días, potente. Wow, mira, huélelo. Mira, huélelo. Abre todo. Es súper fuerte, ¿no? Sí, bueno. Wow. Wow. Cuando tienes tos o alergia, respíralo con la boca. Así. Wow. No, yo no me atrevo. No. Wow, sí te abre todo. Wow. Limpia hasta malos recuerdos. Sí. Wow, está increíble. ¿Y qué pasa si te lo tomas? Es un tipo de adelgazante también para perder el kilo, pero en el hospital. En el hospital. No lo tomas mejor. Hay muchas varias especias, frutos secos, esencias, perfumes, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más popular cosa en este mercado? Azafrán. ¿Azafrán? Porque en México, en todo Sudamérica y Europa, América no lo puedes ver esta azafrán. Ok. Solo puedes ver la azafrán de España. Son segunda calidad.
Pero en Turquía tenemos azafrán de Irán, el mejor caldet del mundo, que no tiene otro que igual eso. Tiene que ser así, rojo. No puede ser ni naranja ni amarillo. Tiene que ser rojo y pestillos, hebras. No puede ser polvo. ¿Qué beneficios el azafrán iraní tiene? Vas a verlo para Alzheimer, la memoria, Parkinson, próstata, corazón, para la depresión. Wow. Tiene millones de beneficios. ¿Y se toma? Se toman así, en agua o leche. Ah, ok. Por el precio, look, 740 liras, casi 300 algo pesos mexicanos. Ajá, exacto. $18, 15 euros. Akin nos siguió enseñando más cosas de su tienda, desde perfumes y lociones turcas hasta las famosas especias que se usan totalmente para la gastronomía turca. Por eso es también tan rica, porque al igual que la india o la tailandesa, usan muchas especias. Así que bueno, entre risas y mucha comida, nos despedimos del buen Akin. Gracias, ¿No Akin. quieres comer, beber algo aquí? Al menos puedes beber en hotel. Tómate. Muchas gracias, Akin. Muchas gracias, igual tú allá. ¿Necesitas algo también en diciembre antes de me voy? Ok. Escríbete. Muchas gracias, Akin. Cuídate mucho. Gracias. Tenemos un amigo nuevo. Claro que sí, cuídate mucho, Akin. Bye. Y oigan, ese cristal que nos dieron, el que lo echaron en el agua, estaba pasadísimo. O sea, nunca en mi vida había visto algo que me despejara tanto las fosas nasales o la garganta. Eso yo lo compraría sí o sí. Y también el azafrán, que tiene muchas propiedades, aquí lo venden. O sea, aquí hay muchas cosas herbales. Y es que aquí las personas, si tú vienes, no sé, si te duele el corazón, si te duele el estómago, lo que sea, si tú vienes a este lugar y les dices lo que te está pasando, ellos te dicen qué te puedes llevar o qué herbolaria puedes llevar. Entonces también aquí no solamente es venir a comprar, también es como venir, pues sí, al doctor. Entonces está bien curioso, porque es como, sí, venir de compras, pero también como al doctor y también como a probar cosas ricas. Está padre. Entonces sí, si algo les duele mientras están aquí viajando, vengan acá. O sea, si tienen, no sé, dolor de espalda, dolor de garganta o lo que sea, o mucho moco o algo por el estilo, o lo que sea, pues vengan acá. A lo mejor uno de esos les ayuda y pueden seguir con su viaje. Entonces está cool, es doble función. Jengibre con limón y miel. Thank you. Me acaban de dar esta cosa, que es jengibre con menta, pero no manchen, no sé qué pasa con la menta de acá, no sé qué pasa con el mentol, no sé qué pasa aquí con las especias, pero todo lo que es menta te despeja las cosas de una manera que en mi vida lo había visto. O sea, sí, las especias turcas están a otro nivel, sobre todo la menta. Nada más me lo dieron a oler y se me destapó toda la nariz, entonces tengo miedo de probarlo, siento que voy a adelgazar durísimo con la menta. Así que, vamos a ver. Ay, respiras mucho. Oye, esa es la solución para cuando estás enfermo. Ay, como que ya cayó en mi garganta, ya cayó en mi... Ay, Dios mío, soy un hombre nuevo después de esto. Es impresionante las especias que se concentran aquí, las especias turcas. Ay, Dios mío. Justo enfrente del mercado de especias sale el ferry que cruza al lado asiático. Y tuvimos la gran suerte, o la gran fortuna de haberlo planeado así, de abordar en pleno atardecer. Oigan, ahora nos estamos yendo a Asia. Estamos cruzando Asia en un barquito, está repleto de gente en esto de acá. Pero las vistas, el atardecer, todo es perfecto aquí. Es hermoso, es precioso. Wow. Hay momentos en un viaje que no necesitan palabras. Este fue uno de ellos. Y de pronto habíamos cruzado de un continente a otro. El lado asiático no es una extensión moderna de Estambul. Es en realidad más antiguo que la propia Constantinopla. Los griegos fundaron aquí Calcedonia, 20 años antes de fundar Bizancio del otro lado. O sea que primero estuvo Asia, luego Europa. Durante siglos fueron ciudades separadas, y fue el Imperio Otomano el que las fue uniendo,
hasta que a finales del siglo XVII ya eran una sola ciudad de 1.3 millones de personas, la ciudad más grande de Europa en ese momento. Y sin embargo, siguen sintiéndose distintas. El lado europeo es el Estambul que se muestra al mundo. Mezquitas, palacios, turistas, historia imperial. Y el lado asiático es el Estambul que vive para sí mismo. El lado asiático se siente diferente. Y no solo es porque aquí ya hay iglesias, sino por el ambiente. Menos turistas, más locales, más vida nocturna, más actividad. 5 millones de personas viven en la parte de Asia, pero trabajan en Europa. Viajan todos los días, de continente a continente. Oigan, pues ya estamos en la parte asiática y está más padre en el sentido de que como que rompen ya un poco con el estereotipo de que todo está ordenado, de que todo es caro. Aquí todo es un poquito más barato. Hay grafitis, como pueden ver aquí. Hay grafitis y hay mucha vida nocturna. ¿Qué es lo que venimos a documentar? Obviamente por el bien del video, por el bien del producto. Venimos a documentar cómo es la vida nocturna en Estambul, fuera de la parte más famosa que es donde estamos nosotros, que es en Galata. ¿Cómo es salir? Y aquí hay un montón de bares, un montón de restaurantes. Está muy variado. O sea, está como más liberal acá. Como que no hay tantas reglas, puedes aquí tomar en la calle, gente pasa con sus drinks, está interesante. Por ejemplo, ahorita estamos en una calle de bares que está acá atrás de nosotros, pero de verdad nunca he visto tantos bares en tantos lugares al mismo tiempo. En cada esquina hay un restaurante o un bar y esta es la calle principal de bares donde estamos ahorita, pero hay 6 en la parte asiática, 6 calles de bares y un montón de gente, o sea, no miento. Miren, un bar aquí al lado de mí, o sea, es que están a todos lados. De noche, Kadikoy se transforma, pues vive aún más que en las mañanas. Pocas veces en mi vida había visto tanta actividad nocturna por tantas calles seguidas. Tiene sentido, aquí vive la gente local, no los turistas. Es considerablemente más barato. Los restaurantes, los bares, los cafés, todo cuesta menos que del otro lado del estrecho. Si alguien me pregunta dónde sentir Estambul de verdad, no el Estambul de las postales, sino el que late, yo le diría que venga aquí. Nosotros no teníamos mucho tiempo, pues debíamos regresar al hotel, pero decidíamos terminar la noche brindando con la bebida típica de Turquía, el raki. Oigan, como pueden ver, de noche es otra cosa. Está atascado de gente, de lugares donde comer, donde tomar. Hoy tomamos el raki y está buenísimo, pero este lugar está bien bonito. Hay muchas cosas por hacer aquí, hay muchas cosas por visitar, hay muchas cosas por tomar y está mucho más vivo que el lado europeo. Entonces, si a ustedes les gusta la vida nocturna, este es el lugar en Estambul, el lado asiático. Vean. Impresionante, impresionante. Me gusta mucho, me gusta mucho. Estambul tiene muchos matices. Al día siguiente, en nuestra última mañana en Estambul, decidimos ir a otro punto bastante interesante. Llegamos al famosísimo Ortaköy. Ortaköy se siente diferente a todo lo que habíamos visto en Estambul. De repente, la ciudad monumental desaparece y emerge algo que es más similar a un pueblo pesquero junto al mar. Y luego está la mezquita de Ortaköy, probablemente la más fotografiada de todo Estambul, no por su tamaño, sino por su ubicación. Pero ya que vienen hasta acá, Ortaköy también se distingue muchísimo por su comida. No esperaba encontrar tanta variedad en un espacio tan compacto. Puestos de comida, restaurantes de marisco, locales con vistas al Bósforo, dulces, antojitos, papas, todo. La comida callejera turca tiene su propio video dedicado, que será el siguiente después de este. Así que no me voy a extender con eso ahorita. Pero si Estambul fuera una persona con muchas personalidades, Ortaköy sería sin duda su lado más tranquilo.
Y luego llegamos a los alrededores de Cumhuriyet, y Estambul volvió a sorprenderme. Pensaba que ya había entendido cómo de lleno puede estar esta ciudad. Había visitado la zona Gálata, había caminado por el Gran Bazar, había cruzado el puente con cientos de pescadores y turistas. Creí que ya tenía calibrada la escala humana de Estambul, pero hasta que llegué aquí me di cuenta que no. Y no era totalmente turismo, era la vida cotidiana. Gente local caminando, muchos puestos de comida, gente haciendo compras. Justamente eso es lo que hace única a esta ciudad. Fíjense que lo que está bien chistoso aquí es que esta calle está súper transitada, como lo pueden ver, pero pasa aquí un tranvía y está muy padre porque está bien ordenado de que pasa el tranvía y además la gente luego ya se pone aquí, o sea, como que todo convive perfectamente en armonía. Y estoy muy sorprendido con la cantidad de gente que hay aquí en Estambul. No por nada son una ciudad tan poblada, pero lo más impresionante de todo esto es que en cada calle que vamos hay un montón de cosas por ver, por hacer, por tomar, por comer y muchísima gente. Puedes pasar días aquí, creer que ya la conoces y doblar una esquina desconocida que te demuestra que no conoces nada. También este último día sirvió para probar aún más cosas callejeras. Probamos comida, dulces afrodisíacos, el famosísimo helado turco, con todo y su show. Y cerramos el día con un café turco. Todo esto lo verán en el siguiente video, no se me angustien. Y finalizamos en donde todo empezó. Oigan, y creo que las partes más bonitas de estar aquí en Estambul es que, al igual que yo, que estoy aquí en el atardecer, que aparte los atardeceres en Estambul son preciosos, vean, o sea, si estás de cualquier lado del Gran Bazar y todo eso, todo se ve precioso, más en el atardecer. Sobre todo está llenísimo de gente, vean alrededor de mí, está atascadísimo de gente que viene a ver el atardecer. Entonces, sin duda alguna, creo que es de las cosas más bonitas, el atardecer, el simplemente observar, el estar aquí sentado, ver cómo la gente pesca, porque es un hobby, aquí el pescar es totalmente un hobby, o sea, no lo hacen realmente por un tema económico, lo hacen por hobby. Wow, neta, me gusta mucho, hay muchísima gente, creo que eso es lo que define mucho estar aquí en Estambul, que hay muchísima gente, todos están como en calma. Interesante, a pesar de que son 20 millones de personas, como que toda la gente está en calma, los turistas locales, y está bien bonito estar aquí, así que con este atardecer más bonito, más hermoso, nos despedimos de esta increíble y bonita, hermosa, preciosa ciudad que es Estambul. Tanto la parte europea como la asiática, aunque en la asiática nada más fuimos como de noche, como para la fiesta. Ambas partes estuvieron preciosas, pero wow, Estambul sin duda va a ser una ciudad que vamos a volver. Fue un gran placer poder hacer como que todo lo que hicimos con el gobierno de turismo, pero ya luego vendremos en plan turistas, más turistas. Y pues nada, muchísimas gracias por ver, gente, les agradezco eternamente por haber visto esta parte, este video, y que les haya sido un poco útil para la gente que quiere venir. Y pues nada, muchas gracias por ver, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.